Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta semana vamos a hablar sobre hábitos, cambios de hábitos, como todo eso bien global. Algunas van a ser ejemplos sobre nuestras referencias, así Exacto. como vidas personales y tal, pero en general la idea es dar vivencias, consejos y un poco el cómo funciona el concepto de los hábitos y el cambio de esto mismo. Así que eso, Corre que intro. corra la intro. Mi nombre es Mauricio y a finales de 2021 pasé de pedalear en bici a andar sobre sillas de ruedas. Hay toda una vida previa que a veces menciono, pero llevo harto tramo recorrido desde entonces. En 2023 se mudó conmigo mi pareja, Cata, y aquí es donde charlamos de muchos temas considerando nuestras experiencias juntos con la discapacidad incluida. Hola de nuevo. Ahora otra vez. Entonces, Aquí estamos otra vez. Bueno, yo presenté el tema esta semana, así que vamos a hablar sobre hábitos, desde el cómo nos gusta llevar cada quien su casa o su habitación, dependiendo de dónde viva, a temas de hábitos alimenticios y a cómo son también los cambios de hábitos, cómo fue vivir toda una etapa de tu vida de cierta forma y actualmente tener que modificarla para algo más adaptable a ti o algo mejor para ti. conversamos respecto a ese bucle que se da entre cómo los hábitos moldean tu estilo de vida y cómo tu estilo de vida luego por sí mismo moldea tus hábitos también. Ujú. Lo que hace más difícil el romper ciclos, el cambiar de alguna manera lo que uno tiende a hacer o lo que está acostumbrado a hacer. Ujú. Comienza tú. Bueno, yo quiero comenzar con lo cotidiano, lo típico, que es como los hábitos con uno propio, que es como a qué hora te levantáis, si, por ejemplo, si eres chica, te haces skincare y ese tipo de cosas, y cuidado personal, y ya después avanzar como al tema de cómo es tu ambiente. Si eres una persona ordenada, desordenada, meticulosa, etcétera. Yendo por ese tema, la verdad yo siento que soy muy afortunada porque, eh, como ya saben, en otros podcasts lo hemos dicho y para los que no, yo estoy cesante, así que me quedo como ama de casa todo el día, lo cual me da mucha libertad. Pero sí, uno de mi parte de mi rutina es levantarme junto con Mauri a las 6 de la mañana para poder hacer nuestra rutina de la mañana. Sí, nuestra rutina actual funciona así, de manera que la mañana la tenemos juntos y luego Sí. la tarde cuando yo regreso del trabajo mm, también. Después de que Mauri se va como a las 7:30, yo puedo volver a dormir o puedo hacer otra cosa. Tengo libertad de acción, básicamente. En cuanto a lo que yo digo que soy afortunada, aparte de lo que ya mencioné, que sí es mucho privilegio, también está el tema de que, por ejemplo, yo no me hago skincare. Yo no uso cremas, ni lociones, ni nada de eso. Para contexto, Kata tiene el amanecer o el anochecer de un hombre, básicamente. Es una lavada de cara y Sí, sería, no hace falta más producto. no me salen Eh, espinillas nunca. Las cejas nunca se me salen de los lugares donde tienen que salir. Como que un poquito me sale barba aquí, pero es cosa de pasar la máquina y era. o sea, Así. no máquina, sino la hoja. Eso, eso. Las mujeres le dicen máquina a la presto y Sí. chicos, o chicas más bien. Nunca con máquina. Se hace ver, no es que crezca más grueso, es que se ve más. Porque Ujú. no lo saca de raíz, sino que deja corto. Y el punto cortado a medias se hace ver más grande. Es como un tronco talado. Sí. En fin, ese es como pequeño tip. Eso. Pero ya lo saben. Sí, po. Así que para mí como que esos hábitos de aseo matutino es como ir y mojarme la cara para despertar y su cepillada de dientes después de desayunar. Y la peina, para que el pelo se vea bonito. Pero fuera de eso no, yo no hago más procesos. En cambio, Mauri sí tiene hábitos más marcados, sobre todo ahora que está con la silla. Sí, Que los días como de aseo general más dedicados, digamos la cortada de uñas, las pinzas en las cejas, ¿cachai? La revisión de las espinillas, ese tipo de cosas, los dejo al domingo porque suelo tener más tiempo y es una preparada para el resto de la semana. Ujú. Mientras tanto, el resto de la semana no puedo dedicarme a hacer tanto porque consume mucho tiempo, así que dejo eso para el día que tengo más libre.
¿Se entiende? Ujú, Es eso el contexto. Y hay ciertas cosas que, claro, han cambiado, las quiero dejar para más adelante, porque la ujú, idea es que me expliques tú más, porque es tu tema. Pero hay ciertas cosas que yo puedo mencionar como hábitos míos que tenía antes y que hoy en día cambiaron con la vida en silla. Yo diría que obviamente, como dije antes, tu estilo de vida marca el qué hábitos tienes disponibles, qué puedes hacer y qué no. Y al mismo tiempo los hábitos que hagas definen qué tipo de vida llevas y qué no. Eh, Como explicación muy sencilla, todos los primeros 12 años de colegio, escuela o como se llame que tienen, vamos al establecimiento a la misma hora y volvemos a casa a la misma hora. Eso ya es una costumbre tan ujú. repetitiva que luego recién cuando sales del liceo, no sé, en cuarto medio, en la secundaria, como le llaman, y dejas de estudiar ahí, puedes entrar a la universidad o directamente ir a trabajar o no hacer nada o hacer un año sabático, lo que sea. Ahí es cuando saltas a la vida, hay completa libertad y tú empiezas a definir qué hábitos vas a tomar y qué no. Y si es que empiezas a trabajar en un horario de tal, ese horario de ese trabajo es el que va a definir qué hábitos vas a tener. Si empiezas a ir a la universidad y hay diferentes horarios para cada día se va a definir según cómo tú decidas actuar. Ya no es una guía tan estricta y tallada en piedra. Yo podría decir que, por el contrario, llevo 2 años trabajando aquí en esta pega, así que llevo 2 años con el mismo horario, Ujú. con una rutina relativamente similar, excepto los fines de semana, que son los días libres y es cuando Se puedo duerme más. desordenarme. Sí, sí, se duerme más hasta tarde, hasta relativamente tarde para mí, 11 de la mañana. Así que eso. Eso. Después están como lo que yo mencioné, que son como cositas que uno hace en su espacio personal. Yo trato de mantener la casa en orden por un tema de convivencia, para que Maurice sea más fácil y más agradable llegar a la casa después de la jornada laboral, para que no haya cosas como en el piso que hagan que tropiece con la silla o que las tapas de la cama estén así a nivel de piso y pueda también producir un accidente. Esos son como detalles. Pero lo que es mío personal, yo, mi espacio, Cata, sí debo reconocer que soy un poquito deja. Y yo elijo no meterme ahí, pues si es su Gracias. tema, es su asunto y uno respeta si es que quiere por elección tener Sí. su desorden. Para las personas desordenadas me van a entender aquí, yo lo entiendo. Yo cuando se me pierde algo dentro de mi desorden, yo sé dónde está. A veces, a veces. No podría decir que todo el tiempo. Pero es cierto, Cata, al tener el rol de ama de casa en esta posición, y no es que es lo que recomendamos para todo el mundo, pero para nosotros No, funciona, exacto. eh, tenemos un trato en el que ella intenta, por lo menos lo que es visible, no dejar el desorden o el desastre, porque para mí significa el llegar y tener que dedicarme a eso también. Incluso si quedamos como trato en que yo no lo haga, yo no puedo porque me desconcentra. Ujú. Es una tarea que necesita ser resuelta y si no fue resuelta por ella, la voy a resolver yo. Es un hombre que resuelve. No funciona, no funciona el trata de no mirarlo, ignóralo y concéntrate en lo tuyo, Mauro, edita o escribe o graba o lo que sea. No, no puedo, No, no puedo. Tengo que lo sé. resolver lo que es casa. Por lo que si tengo mi propio velador, por ejemplo, desordenado también, también me tengo que dedicar a eso antes de cualquier otro proyecto o algo a lo que quiera poner empeño. No Ujú. se puede. Porque el tener ordenado mi lugar, no solo de trabajo, sino de vivir, me da la tranquilidad mental, me da el espacio como para poder dedicarme a otra cosa. Si no, estoy como siempre medio inquieto queriendo resolver todo eso pendiente. Bueno, ahora podemos pasar a otros hábitos que son, por ejemplo, hábitos alimenticios o hábitos como el alcohol o el cigarro Ujú, que también están involucrados. ujú. Yo, en mi experiencia personal, los hábitos alimenticios han sido un tema, se puede ver. Ahora lo estamos cambiando para bien. Ahora yo ya estoy mejor, ya tengo una mejor relación con la comida y mejores hábitos con eso. Ya no me pego a atracones a las 10 de la noche Para ni contexto, nada de eso.
porque los chicos no entienden hasta que conocen a una chica. Esto lo estoy hablando desde el punto de vista de hombre. Muchos hombres Adelante. no entienden lo que significa atracón hasta que conocen a alguna chica con un desorden alimenticio. Atracón no es una palabra del común diccionario. Es atascarse de comida. Es comer atracón hasta más no poder. Es hasta que te dura la guata de comer. Es elegir activamente comer hasta ya no poder más. No por placer ni siquiera. Ahí cada chica ve por qué. Generalmente son desórdenes alimenticios. Esto lo conocí recién con mi primera poloja, mi primera pareja. Como que es un tema serio que muchos no conocemos porque usamos la comida como para cargar la batería, ¿se entiende? Como funcional. O como un placer de, oye, esto es rico, voy a ir como... Pero el buscar hacerte daño a través de ese consumo, yo solo lo puedo relacionar con las pocas veces que he estado dependiendo del alcohol como herramienta de escape. ¿Se entiende? Y solo lo veo... En ese contexto lo puedo comparar con algo autodestructivo. ¿Se entiende? Porque entiendo que esa es la intención. Sí, básicamente te estás haciendo daño a propósito a través de la comida. Sí, igual como paréntesis, aquí no estamos diciendo que esa es la definición de que los hombres no sufren de desorden alimenticio. No, para nada. Es simplemente una opinión. Estoy hablando en general, para quienes no lo conocen, por y si hablo de... no, por supuesto. Obvio. Pero gracias por el disclaimer, porque si no, funado. Eso. Yo antes sí tenía malos hábitos alimenticios, pero no en tema de control de peso, sino en que me dejé estar y terminé refugiándome en la comida y casi dañándome con ella también. Actualmente ya cambié los hábitos para bien. Tengo una relación. Su alimentación es mucho mejor. Exacto, mucha más sana. Tengo los horarios marcados. Yo ya no como cuando me dé la gana o por sentirme bien o por sentirme mal, etcétera. Ni cualquier cosa tampoco. Exacto. Así que sí es posible cambiar. Aunque hay que decir que va mucho en la voluntad de la persona. Y diciendo esto, también quiero pasar hacia los cambios de hábito. Que también... Un segundo, antes de los cambios de hábito. Sorry por interrumpir. No, adelante. Pero ya que estabas mencionando respecto a consumos, yo como te digo, el alcohol ha sido para mí he tenido una relación como muy cambiante con él a través de los años. Actualmente ya no toma. Ya no tomo hoy en día casi nada, y no porque no pueda o porque si tomo un poquito me voy a tomar la botella entera. No, tampoco, para nada. Nunca me he considerado adicto, pero sí han habido un par de ocasiones, precisamente, y no por coincidencia, las situaciones en donde peor la he pasado emocionalmente, he recurrido al alcohol por el efecto más que otra cosa, como método de escape, como alternativa para, como decías tú, refugiarte en él. Obviamente no es sano, obviamente no es recomendable, pero yo he reconocido el par de ocasiones en que ya no estoy haciéndolo por disfrute, sino para adormecerse. Exacto. Sabiendo que es algo autodestructivo, pero recurriendo a ello de todas formas porque no ves una alternativa así de efectiva. Y aunque no estés solucionando nada, por lo menos te está, como decías tú, adormeciendo el dolor. El cigarrillo es otra historia. Yo fumo, y fumo hace años, pero sí he pasado periodos largos de meses sin fumar y sin la necesidad urgente de fumar. Jamás he tenido el craving de onda, de repente te da el antojo, pero lo dejo pasar. Y es luego vuelvo a querer. Y quiero y lo hago. Pero yo puedo, por ejemplo, fumarme el resto de una cajetilla y luego decir no voy a comprar otra y no compro otra. Por ejemplo, lo que pasó ahora, que se nos acabó la cajetilla y no compró otra. No hemos comprado. Porque hay veces que prefiero tener disponible, como tengo disponible en mi alacena o en mi refrigerador, cosas de repuesto. He tenido más de una cajetilla ahí, una sin abrir, por ejemplo, para cuando se acabe otra. Y ahora no, por el contrario, dije ya que se acabe y no necesito comprar otra todavía. Así que vamos a ver, la dejo un tiempo ahí, sin nada, hasta que quiera volver a comprarme una. Total, nadie me va a decir que no, que nadie me va a decir lo que puedo o lo que no puedo hacer. Pero si yo me pruebo a mí mismo, que
puedo no fumar porque no quiero, porque no lo necesito. Entonces luego, de la misma forma, voy y me puedo dar el permiso de ir y recurrir a ello. Ya sabéis que se me dio el antojo, voy y lo hago. Total, literal, puedo dejarlo cuando quiera. Es esa frase de casi que de el adicto que se niega a reconocerlo. Exacto. Yo me he probado a mí mismo que sí puedo dejarlo cuando quiera. ¿Se entiende? Onda... Sí, y no pasa por momentos de abstinencia ni nada donde hay como cambios de tipo de cosas. No. Solo que lo quiero porque es más placentero. Exacto. Eso es todo. Exacto. Es como si tomas el café con azúcar y te digo desde ahora empieza a tomarlo sin azúcar, en verdad podríais, pero no querríais. Y si te digo, oye, ya puedes volver a usar azúcar si quieres, bueno, lo vais a hacer. Porque lo disfrutáis más. Bueno, hablando de cosas dañinas, también aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de los malos hábitos y los autos destructivos, que son cuando uno está en momentos depresivos y con panas psicológicas, que es como la autoflagelación, la bulimia, el hacerte vomitar. Esos dos son hábitos a los que recurría mi primera pareja también. Como te digo, había desorden alimenticio y muchos de esos están entrelazados entre sí. Yo cuando estaba depre me pinchaba con las puntas de los lápices de grafito en las piernas. ¿Cachai? Son cosas que uno hace que son malas y autodestructivas. Y uno ahora que ya está más grande como que se da cuenta y lo entiende. Pero son cosas que a veces uno tiene que pasar y que uno sabe después que estuvieron mal, pero que en su momento uno sintió que sí eran necesarios. Técnicamente... Aquí no estamos... juzgando. Exacto. Técnicamente todos recurrimos a algunas cosas de manera inconsciente, solo que hay otras personas que pasa a un nivel donde llega a ser consciente y una decisión activa. Exacto. Todos conocemos el hábito casi incontrolable de morderse las uñas. Es como el más cotidiano que todo el mundo conoce como, oye, lo hago casi involuntariamente. El equivalente para mí, porque yo no suelo morderme las uñas, aunque lo hago a veces, es el romperme el labio. Hurqueteo con las uñas o con el mismo diente mi labio y casi siempre me ven, en muchos de mis videos me van a ver así o en estos programas con una herida en el labio. Y esto es porque tiendo a hacerlo de manera inconsciente, sin darme cuenta. Mientras está concentrado. Mientras me concentro en algo más. No es por un tema de querer hacerse daño, es meramente está mirando un video, está editando algo y de repente está así como... En el trabajo, lo que sea, y sí, me estoy haciendo daño sin darme cuenta. Son hábitos inconscientes que cuesta un poco el intentar mantenerlos bajo control o eliminarlos, es más difícil todavía. Pero diría que esto de ciertas cosas autodestructivas que haces activamente son una escalación de ello, son como el siguiente paso, porque tienes que tomar la decisión de hacerlo, no es llegar y que ocurra sin que te des cuenta, sino que para eso sí actúas. Sí. Ya, avanzando al siguiente punto, el cambio de hábito, que fue algo que mencioné en un inicio. Esto normalmente puede ir en dos direcciones, no hay un punto medio. Siempre o es para peor o es para mejor. De donde tú estás, del punto de partida. Aunque sí puede ocurrir involuntariamente. Sí. Los hábitos cambian porque cambia tu estilo de vida, porque te mudas a una nueva ciudad, porque... Lo que sea, dice Mauri. Sí, cambia. Porque tenías un nuevo trabajo con un horario distinto, porque te ponías a vivir con alguien nuevo. Porque tenías una pareja nueva, porque terminaste con esa pareja, etcétera. Hay muchas situaciones. Yo, en este preciso momento de mi vida, estoy haciendo cambios positivos en ella. Yo los he ido haciendo desde que lo conocí, pero ya es un tema ahora mucho más activo, es conscientemente. Sí. Ya no es solamente algo que pasa como coladito en nuestro día a día, como el hecho de que ya no hablo a grito y ese tipo de cosas, sino ya una acción activa, algo por lo que estoy trabajando. Que va ligado al tema de la alimentación, es que estoy empezando a hacer ejercicio para poder así adelgazar. No por un tema de que me moleste mi apariencia, me siento cómoda y acepto lo que soy físicamente, pero sí soy consciente de que puedo estar mejor y que me vería más bonita. Eso es el tema. Y también porque
hay que ser honesto, con sobrepeso, con obesidad, uno no tiene una expectativa de vida tan larga como otras personas y yo sí quiero vivir una vida larga. Y la vida es más difícil con sobrepeso. Si tenemos Ujú, en cuenta todo el peso que estás cargando a diario, ujú. eh, es, es más complicado, pues es más ejercicio, es más fuerza la que tenés que hacer, es más normal que te canse más seguido en ciertas ocasiones, obvio, dificulta las cosas. Lo más cómodo es estar en un peso acorde a tu altura. Sí. No decimos que tenéis que estar en ese peso No, esa ideal. weá del IMC no me la compro, si no se No. trata de eso. Pero uno nota cuando, oye, no sé, pues se te acaba el aire más pronto, más rápido, ¿cachai? Ujú. Uno nota cuando no te podéis tu propio peso por mucho rato, ¿cachai? Uno nota muchas cosas. Sí, O sea, no hay que tapar el sol con un dedo. exacto. Y de esa misma forma, quiero llevarte a que tú me hables de los cambios que has tenido que hacer en tus hábitos ahora que has estado en silla ya por 4 años. No diría que son necesariamente positivos. La verdad que, a ver, recuerdo que mencionamos cuando Ujú. me comentaste el tema sobre el tema del aseo. Sí. Estamos hablando del aseo de la casa. Yo siento que siempre he sido una persona como muy ordenada, pero sí es cierto que ahora soy un poco más negligente con el aseo en sí. No de una forma asquerosa, para nada. No es que No te la casa hagas sea una idea, no es que inhabitable. sea un desastre. Pero cuando arrojo algo al basurero y no cae dentro del basurero y cae cerca, pero por abajo, lo dejo ser. Y acepto y hago mi paz con que está ahí abajo. Porque el estirarme hacia abajo a recogerlo y moverlo hacia sobre todo por los ángulos de donde suelen encontrarse esos basureros, Ujú. eh, es mucho trabajo físico para lo que va a hacer. El esfuerzo es caleta. Obviamente si estuviera solo, tendría que hacerlo, pero tampoco te digo que lo haría a cada rato. Más No. bien, lo dejaría ahí hasta la próxima vez que haga aseo, que puede ser mañana. ¿Cachai? No necesariamente tendría que ser hoy. No necesariamente tendría que tener 24/7 mi lugar siempre limpio. Con que esté ordenado y transitable, Ujú. yo hago mi paz con ello. No es algo bonito de admitir. Hay cosas que han cambiado con mi vida desde que estoy en silla de ruedas y no son bonitas de admitir. Yo me ducho por las noches en vez de por las mañanas porque consume demasiado tiempo el mover tu cuerpo para ducharte y por lo mismo no me ducho todos los días como lo hacía antes. Yo me duchaba al salir del trabajo cuando trabajaba de mecánico y en casa, después o antes de trabajar en ese lugar. Siempre me duchaba una vez al día por lo menos. Hoy en día no es así, pero es por lo mismo, porque el tiempo que consume el hacer tareas que antes tomaban mucho menos tiempo, resulta agotador y resulta un poco incompatible con una vida diaria funcional o cotidiana, por así decir. Eh, Ir al baño antes a mí me tomaba Dos un minutos. minuto, dos, ¿cachai? Dos, si te demoráis lavándote las manos bien así y ordenando el pelo y todo el show, Emperifotándote. ¿cachai? O 3 minutos si había un truño como muy difícil de sacar, ¿cachai? Máximo. Pero hoy en día mis idas al baño demoran por lo bajo 15 minutos y generalmente alrededor de 20 por el sondeo, porque hay que hacer un aseo con el tema del sondeo, porque no solo la transferencia de la silla a la taza de baño, y el bajar la ropa y el volver a subir la ropa, sino que la propia operación de orinar es con una sonda, hay que hacer todo un proceso, luego pasarte de vuelta a la silla cuando ya estés vestido, porque vestirse en la silla es más difícil, sobre todo tiene un orden, eh, y en este caso el orden de los factores sí altera el producto, y luego lavar la sonda o botarla y lavarte tú y todo el show, aquí es, oye, difícil. Onda, no puedes hacerlo. Nunca puedes ir y echar la corta. Echar la corta ya no existe. Y obviamente, por
por temas de salud y obvio, siempre que vaya al baño voy a hacer el aseo correspondiente, ¿se entiende? Las manos siempre van a salir limpias, no voy a ser jamás de esos tipos que van al baño sin lavarse las manos. Ok, el aseo personal, bien. Pero el aseo respecto a la casa son cosas, yo no me voy a dar el tiempo de sacarle el polvo a una mesa, ¿se entiende? Si no la he usado o no la he usado. Y quizá cuando la vaya a usar ahí me dé la paja de ir y desempolvarla. Pero es eso, algunas cosas han cambiado porque he tenido que negociar conmigo mismo qué estoy dispuesto a hacer y qué no. Cuando yo empecé mi periodo de rehabilitación después de haber salido del hospital la primera vez, dejé de llevar mis gastos por varios meses. Yo no me concentré en mis finanzas para nada. Dejé de escribir en la agenda, dejé de editar por un tiempo, también hice muchas cosas digamos, había muchas cosas que hacía y que dejé de hacer. Porque tienes que saber cuánto poner en tu plato. Y yo creo en que cuando algo no es tan prioridad, puedes dejarlo un poco de lado para hacer enfoque a lo que sí te resulta más importante. En este momento, para mí lo más importante es el trabajo. Y obviamente ir a trabajar en una oficina igual implica ciertas apariencias. Así que sí tengo un cuidado de mi persona, sobre todo porque tienes que ser presentable ante el resto, pero no quiero que, que las cosas interfieran. Onda, mi vida afuera no puede interferir con mi trabajo. Yo tengo que poder sustentar para la casa, para mí y mi pareja, y por lo mismo ya no hay salidas en la noche, ¿se entiende? Porque tengo que dormirme a la hora que corresponde para poder ir al día siguiente, ¿se entiende? Ya no hay quedarse afuera, siempre me quedo en la misma casa porque tengo una rutina cuadrada, no de, oye, este weón no tiene nada de flexibilidad, no, No. pero sí es cierto que dificulta mucho más las cosas, onda, si quieres pasar la noche afuera tienes que llevarte tus sondas, Ujú. tienes que llevarte prendas de cambio, si es que usas prendas abajo como apósitos como los que uso yo, Aquí no es una cosa de pescar la mochila y y irte. irse así a la loca, un poco más de No, pues preparación. tenés que andar con tu medicación, si es que Ujú. tomas. Entonces, hay cosas que cambian. Y como decía, tus hábitos definen tu estilo de vida influye Define en tu tus hábitos hábito. también. Son cosas que influencian entre sí Se mismas. complementan. Una no Exacto, puede estar sin la otra. exacto. Tu vida también cambió desde que pasaste de estudiante Ah, trabajador y ahora cesante, y sí, ahora ama de casa, claro. sí. Eh, sí, la verdad es que sí. Yo cuando estaba en la U y vivía con mi mamá, antes de conocerte a ti o al principio cuando estaba conociendo y no vivíamos juntos, mi vida era más espontánea. Poquito más al lote. Eso, por decirlo de una forma, estaba buscando la palabra Te correcta. podrías dar el tiempo para llamarme y ir a caminar por el pueblo y tirarte en el Sí, piso. sí, Sí, más libertad. exacto. Pero yo también tenía mis normas. Por ejemplo, yo sabía que a pesar de que yo venía a ver a Mauri los fines de semana y a veces entre medio de la semana, para que sean más días, yo siempre tenía que volverme el domingo. Y lo hacía a conciencia que el domingo tenía que levantarme muy temprano porque tenía que llegar a Entrelago antes de las 10 de la mañana porque tenía que trabajar. Y muchos podrán decir, ay, pero ¿por qué no viajabas el sábado? Porque era una noche más con Mauri. Específicamente, era porque podía pasar un par de horitas más a su lado. Y prefería pegarme el sacrificio de levantarme a las 5 de la mañana y viajar sin descansar hasta mi pega y trabajar y después llegar a mi casa. Básicamente. Eran elecciones de hábitos que uno hacía por un tema de compromiso con uno mismo. Y yo tenía que cumplir con eso porque si no, no tenía plata para poder pagarme los pasajes para ir a la UPO. Porque yo no vivía en la ciudad, yo vivía en un pueblo a una hora en bus, micro, de la ciudad donde yo estudiaba. Y ya yo, por ejemplo, allá yo tenía la costumbre de que yo me levantaba a las 8 más o menos, en Entrelago, para viajar a mis clases. Y después yo llegaba a las 9 de la noche a mi casa, en Entrelago, porque yo no podía en las ventanas largas devolverme para mi casa. No, era una pérdida de tiempo. Así que yo me quedaba en la U todo el día. Todo el día. Eso permitió igual conocer a tu grupo de Sí, amigos, hacer su vida obvio permite social. muchas otras Es que cosas. eso, la universidad y el horario libre de las ventanas te Ujú. permite hacer amistades, socializar, cosas que
en otros lugares No sé. están limitadas. Ujú. Luego cuando conocí a Mauri, cuando tenía, no sé, no sé, pues jueves, viernes eran clases que ya tenía como los trabajos avanzados y como que la asistencia estaba bien, así que yo sentía que no era necesario que yo fuera porque ya entendía lo que estaban pasando. Yo faltaba a las clases a conciencia y me venía para Puerto Montt para estar más días contigo. De acuerdo. Y son ese tipo de cosas. También cuando yo lo conocí, empecé a estar más consciente de cómo era yo, de cómo era mi comportamiento con las personas. Me di cuenta de que yo era una persona tosca, eh, quizá un poquito agresiva, y eso sí fue cambiando con el tiempo. Digamos que distante. Eso, él me habla bonito. Se llaman eufemismos. Exacto. Y ese tipo de cosas. Cuando ya me vinieron a vivir acá con Mauri, yo también me puse como compromiso hacer que Mauri subiera de peso. Porque cuando yo lo conocí estaba muy bajo de peso. Y se consiguió. Actualmente está bien. Ya llegó a todo lo que tenía que llegar. Así que ahora Sí, de hecho, vamos a tener que hacer otro cambio de hábitos. Pues ya no tengo que alimentarte de más, ahora tengo que alimentarte lo justo y lo justo y necesario. necesario, exacto. Es que de hecho, claro, mi alimentación cambió desde que Cata empezó a convivir conmigo. Le di comida casera del sur. No solo es que comida Es casera de broma. cualquier lado, Sí sé. pero sí es comida casera, muy distinto a para mí que era ir a un trámite, ir a otro trámite y entre medio pasar a comprar comida por ahí en la calle, en Una algún lado, en empanada. un local. Entonces, ese tipo de alimentación como es esporádica y salvando con lo que se pueda, no es lo mismo y obviamente no es nutritiva. Así que cambió un poco cuando hubo cierta consistencia, donde a diario Cata me hacía el almuerzo y obviamente cambió cuando ya no pasé tanta libertad junto a ella de ir y pedir delivery a cada rato porque ahora tenía que ir a trabajar. Sí. Entonces comía en la oficina lo que ella me preparara de almuerzo. Se volvió más ordenado todo. Sí, pues Todo fue ahora. contribuyendo a que ahora tengo el peso que corresponde a mi altura y a Ujú, mi edad y a mi estilo de vida y todo. Así que bien, la cosa es mantenerme ahí donde estoy. ujú. Porque por primera vez en mi vida ya no me dijeron tienes que subir de peso. Por primera vez en mi vida me dijeron ya, no tienes que subir más, estamos bien ahí, mantente. Exacto. Puta, con eso también un cambio de hábito que hubo en la pareja, porque también hay hábitos de pareja, es que cuando nosotros nos conocimos, pedíamos mucho delivery. Mucho delivery. Y lo hacía, él lo hacía específicamente para que Para yo fuera ella, feliz, no porque a él sí. le pareciera bien. Es Lo que sé. no es que me pareciera mal tampoco, pero es en plan una cita y Sí. si ella está dispuesta a tener una cita en casa en vez de salir, para mí facilita la vida un poco porque, oye, voy a pagar plata afuera, voy a pagar plata aquí. Pero aquí no tengo que pasar baches o topes o molestias con la silla de ruedas en la Ujú. calle, sino que estoy en la comodidad de nuestra casa y, oye, la puedo tener feliz con alguna comida. De ahí empezamos, costó mucho tiempo a tener una relación un poco distinta con la comida. Sí. Y actualmente ya es como una vez al mes el O ese es delivery. el objetivo. Ese es el objetivo. Generalmente es una o dos veces al mes. Sí. Y puta, cuando tenemos vida social también es como esa ocasión en específico. Que al mes también será como una. Sí, es que Si es que. Y eso, pues. También, por ejemplo, antes cuando recién nos conocimos, sí salíamos más a citas y ese tipo de cosas, que como obvio, porque es como la base de enamoramiento. Eh, el cortejo. eso. Pero actualmente Mauri se encargó de que la casa fuera tan acogedora, tan agradable de estar, tan cómoda en todos los sentidos, que a mí ya no me gusta salir. Yo ya me quedé aquí, como que como que Yo salgo al intento gimnasio. seguir ofreciéndolo para que no sienta como Así, no es algo que esté prohibido. que lo dejé de Si yo lado quiero o una que... cita afuera, se lo digo y me lo Y cumple. se hace. Pero intento como que ella siempre tenga presente y que yo no lo quité de la mesa o del tablero, oye, no se Ujú. pueden salir más así. No, para nada. Solo que ella elige no hacerlo y a mí Es me da mucha mera tranquilidad. voluntad. Porque está cómoda en casa, Es que significa que he hecho bien la pega. nuestra casa es asombrosa.
Yo siempre que, por ejemplo, cuando vinieron mis amigas hace un tiempo atrás, yo la presumí con todo placer y ellas me dieron la razón de que era una casa asombrosa, Construimos un buen de que hogar. era un lugar bacán donde uno no quería estar. Yo, aquí, genuinamente, yo antes de conocerte, uno de mis costumbres, de mis hábitos, era ser bien buena para andar saliendo. Yo también, para perrear, ¿cachai? Así le Exacto, decía a mi vieja. Era, bueno, para mí era el porque... lugar de pernoctar, de dejar mis cosas. Exacto, Cuando yo me fui a Santiago era eso, era donde poder dejar mi maleta y mi mochila y yo poder salir. es Pero que cuando aquí es estoy en la distinto. U, o ya como que creciste y no estás ahí bajo el paraguas de tus papás, de lo que ellos dicen, de sus órdenes y demás, entiendes que la casa de tus viejos es como el lugar donde tenés que ir a dormir o el lugar donde arriendas, que es como la piecita para que la que te alcanza. Es eso, es un lugar donde dejar tus cosas y donde llegar a dormir, donde guardar tu comida. ¿Cachai? Y el resto del tiempo tú vivías afuera. Yo lo hacía, yo vivía el 90% de mi tiempo afuera porque era bacán, porque es divertido. Porque todas las cosas que yo quería tener o con las que yo me podía divertir o los panoramas que yo quería hacer eran en el exterior. Actualmente los panoramas que yo quiero hacer, el 90% está cubierto dentro de la casa. Lo que no está cubierto dentro de la casa es la compra del súper, la ida al gimnasio, cosas para las que tengo que salir y que yo misma me he decidido que es la salida del día. A mí no me gusta salir más de 2 veces de mi casa. Sí, lo he notado. Yo salgo una vez y en esa vez intento hacer todo lo que tengo que hacer en el día. Y si no, para mañana. Exacto. Sí. Cuando yo iba en la universidad, yo decía que la sede era mi casa, era mi primera casa. Eh, Había un bar que se llamaba Espartaco al que tendía a ir y esa era mi segunda casa. Y luego estaba el depa de mis viejos, que era la tercera. Eh, no era tan literal, obviamente, pues si yo pernoctaba donde mis viejos de todas formas, pero era un decir, para que se entendiera que sí pasaba mucho tiempo en ciertos lugares. Hoy en día, claramente, no. Prefiero mi hogar porque se siente ya más que solo como un sitio en el que estoy de paso, dejando mis pertenencias y volviendo a tener que salir. Ahora es un ¿Hogar? nido, un refugio, es un hogar, efectivamente, es un hogar. Es lo que uno busca construir, siento que ya lo logramos, Sí. así que me siento a gusto con eso. Somos una familia de 2. Y de los peluches. Sí, pero de 2 personas respirando. Sí. Eh, Respecto a... ¿Tienes algo? no, adelante. Respecto al cambio de hábitos, yo quería citar un libro que, mira, hace años que lo leí, 2020. Uf. Ya van 5 años, así que tampoco lo tengo tan fresco. Pero me busqué, ya que sabía que íbamos a hablar sobre esto, me busqué un refresca memoria y quiero comentarlo. Se llama Hábitos Atómicos y es de James Clear. Ay, yo cacho el libro, yo cacho el libro. ¿Sí lo conoces? Sí, sí lo conozco. No lo he leído, pero sí cacho como de qué va. Ya. Habla de varias cosas como inicio y como contenido inicial, onda de introducción. Habla sobre que para construir hábitos que se mantengan en el tiempo tienes que tratar de hacerlos como algo respecto a tu identidad y que se proyecte hacia afuera a objetivos, en lugar de partir con el objetivo de que quieres tal resultado, porque eso no va a llegar a afectar hacia adentro tu identidad. No puedes decir, quiero ser una persona que pesa 70 kilos. Por el contrario, soy una persona que tiende a ir al gimnasio y llevar una vida activa. Y eso te va a llevar al objetivo de tener los 70 kilos. ¿Entiendes? Cosas que van respecto a tu identidad son las que afectan hacia afuera a un resultado. Y no viceversa. Dice que te concentres en sistemas en lugar de en metas. Si tú dices quiero conseguir esto, no, la idea es decir, mis sistemas van a ser yo tiendo a hacer esto y esto requiere tal y tal cosa, cuando lo cumplas se hace después esto otro y listo por hoy día, mañana de nuevo, y así. Y hace una explicación el libro, de hecho más que nada se enfoca en esto, una explicación sobre cómo se gatillan y ocurren los hábitos y cómo esto te puede ayudar a construir hábitos nuevos o detener hábitos que quieres corregir.
¿Se entiende? No lo has leído, me dices. No, Seguro. cacho más o menos de Pero, lo que ¿de va, qué va? pero no lo he Ya. leído. Aunque por lo que me estás diciendo me dan ganas de leerlo. Te lo recomiendo, es corto. Pero nunca lo he leído en español, pero sé que es corto. En ese tiempo estaba leyendo hartos libros porque había empezado recién la pandemia. Entonces la pandemia empezó en marzo y yo en abril me reté a leer un libro cada semana. Y me leí un libro cada semana, literal. Onda... ¿Por qué te da risa? Porque yo me leía 3. 3 a la semana. Sí. Sí, no, para mí era... Es que... No. Es que tú trabajabas y Sí, pues, yo estaba en el campo allá a la chucha tirándotelas, y pescaba mis libros y me iba a una de las lecturas. Total, estaba dentro de la casa todavía. Encima son libros físicos. No, yo me leía PDF. Ay, yo nunca Es leí. que me leía PDF porque tenía que ir a trabajar, po. Sí, y trabajaba fumigando, entonces iba de allá para acá, de aquí para allá, bueno, desde Quilpué a Casablanca, porque sí, a fumigar tal lado y después volviendo a la casa, bueno, me lo iba leyendo en la micro, ¿cachai? En fin. El libro habla sobre cómo funciona este loop, este bucle en el que inician los hábitos y ocurren. Y dice que si tú quieres fomentar uno nuevo, la idea es hacer que ocurran los 4 pasos tan fácil como se pueda, sin fricción. Y si quieres, por el contrario, detener un hábito o corregirlo, tienes que hacer interrupciones o más bien dificultades, barreras, en cada paso, en alguno de los pasos, para que esto no ocurra, para romper con ello. ¿Cuáles son los 4 pasos? Vamos. Me ganó la curiosidad. Cue, craving, response and reward. Y te lo voy a traducir. Gracias. Cue funciona como el gatillo, como el gatillante. Cue es como la indicación. Cue es lo que se dice cuando tú tocando el violín te hacen la señal de que inicies. Eso es el cue. El ¿ya? tan. Ego. Eso es el cue. Ok. ¿Ya? La idea es que tu cue sea tan obvia como sea posible. Onda, si es que va a iniciar algo. Por ejemplo, tu rutina de mañana empieza cuando suena la alarma de mañana. No antes ni después. Y si es que empiezas a... Si tú, por ejemplo, antes de levantarte empiezas a ver el celu y mirar redes sociales o lo que sea, eso ya es parte de tu hábito entonces. Significa que ya tienes el hábito de eso. Yo, por ejemplo, no hago eso. Para mí suena mi alarma y yo inicio mi día al tiro. Me pongo algo para escuchar y me empiezo a vestir. Pero mientras escucho de fondo, yo no veo Instagram o TikTok o lo que sea hasta que ya estoy totalmente levantado y hice mi rutina inicial. Entonces, ese cue responde a algo. Ese gatillante responde a un hábito inicial. Es como cuando yo me levanto, hago tu ropa y me voy al baño. Sí, eso es un hábito. Y es porque, claro, la alarma es el mismo cue para ambos, pero para ti significa el ir por la ropa de Mauri y después pasar al baño. Sí. Ese es el cue. Ahora, lo siguiente es el craving. Craving es que cuando tú recibes el cue, onda, tú recibes el gatillante, lo escuchas, nace el deseo de algo. Esto es como los perritos del experimento de Pavlov, donde... ¿Tú cachai Pavlov? Donde se le adoctrinaba, básicamente. En donde si tú tocabas la campanita y les dabas comida, tocabas la campanita y les dabas comida, y así todos los días asociaban el sonido de la campanita a que iban a comer. Así que si tú luego les hacías comer, o sea, les hacías tocar la campanita sin comida, igual salivaban, porque estaban listos para comer. Era una asociación donde el gatillo, que era la campanita, se asociaba a el comer, que era el craving, el deseo, el anhelo de comer. Hay una cosa de eso en How I Met Your Mother. Sí. Que cuando Barney estornuda y Marshall quiere ir a Shinjitsu. Que la cosa esta de la comida asiática. Sí, hay una cosa en The Office también, donde Jim hacía sonar un error de Windows en el computador y le daba una menta a Dwight y lo hacía una y otra vez. Sí, y después lo hizo. Luego lo hizo y no le dio nada. Y él le extendió la mano porque estaba listo para... Sí, ese es el ejemplo de Pablo. Y esa es mi forma de gatillar un craving. Por ejemplo, para mí un cue es que si yo bebo alcohol, mi craving es fumar un cigarrillo. Porque ese efecto
efecto del alcohol me da el deseo de recurrir a otro hábito que es el cigarrillo. No lo digo necesariamente como algo bueno, obviamente, pero sí es un hábito que existe en mí que ese tiene como gatillante. A mí me pasa algo similar cuando fumo marihuana, que me dan ganas de tener algo en la boca, de morder algo, Pasa, pero el craving es el deseo, el anhelo, el bien. Responsibility. No, response, la respuesta. Eso. Ahí es cuando tú respondes. Ahí es cuando haces la parte activa, que para muchos resulta involuntario en algunos casos, pero esa es la parte donde tú actúas. La respuesta. Donde tuviste el gatillo, luego tuviste el deseo, y ahora viene tú cómo respondes. Si tú vas y lo haces. Si tú, por ejemplo, tienes una alarma para ir al gimnasio tal día y no sé qué, a tal hora, y va y suena, luego viene el deseo de ir o no ir. Y luego cómo respondas tú determina lo siguiente. ¿Entiendes? Si tú vas, tu respuesta es que fuiste y lo hiciste. Si tú no vas, respondiste cancelaste en ese paso. Tu respuesta fue negativa, significa que hasta ahí quedó, corté ese hábito. No es que con una sola vez significa que el hábito no existe nunca más, no. Pero significa que lo derrotaste por una ocasión, no ocurrió, no se logró. ¿Se entiende? Sí. Es como Q, te llaman tus amigos a carretear. Craving, anhelo de, oye, quiero puro ir a tomar y bailar con unas minas buenas y la weá. ¿Cachai? Es el craving. Ahora tu respuesta es, ya compadre, voy. Caíste. Sí. O, no, sabes que tengo que hacer mañana temprano, así que no puedo. Superaste ese hábito. Por lo menos en esta ocasión lo venciste. Esa es la respuesta. Y luego viene como último reward, la recompensa. Que es qué consecuencias hay luego de que tu hábito se cumplió o no se cumplió. Bajo de peso y me compro ropa bonita. La idea es hacerlo satisfactorio. La idea es que la respuesta sea positiva. Ese es mi objetivo, esa es mi ganancia. Ese es tu objetivo a largo plazo. Sí. Pero el hábito es algo que se hace a corto plazo. Como dijimos antes, Sí. no vamos tras una meta, no, sino que queremos un sistema. Sí. Y tu sistema es ir al gimnasio frecuentemente. Sí. Entonces, la recompensa es algo que ocurre cuando terminas con tu respuesta, cuando hiciste el hábito. Cuando termino y subo a la salida y salgo y siento el viento frío en la cara. ¿Y se siente delicioso, positivo? Se siente ¿Bien? magnífico. Genial. Porque es que el ejercicio tiende a hacer eso, que libera dopamina, libera ciertos químicos dentro de uno, ciertas hormonas que son satisfactorias, positivas, son recompensantes en sí, per se. Así que debería, uno obviamente le causa cierto rechazo a veces el sacrificarse, el sufrir cierto dolor con un ejercicio, el esfuerzo físico cansa, todo lo que quieras. Pero luego de ello debería ocurrir esto de que sale la respuesta recompensante de, estoy haciendo algo por mí, o lo que hice fue desafiante y lo superé. Sí. A mí me encanta ese momento después de salir de que me da el viento, se siente muy rico la sensación en sí. Y la otra es cuando me vengo por Egaña y llego a la esquina de Francisco Bilbao y subo la cuesta para llegar al depa. Y en la cuesta ya no respiro fuerte. ¡Qué bien! En la cuesta, de repente estoy subiendo y estoy terminando de subir y es como... No se me ha ido el ¿Dónde aire? está el aire? Claro. ¿Dónde está la molestia del...? Qué bueno. ¿Eso ya es positivo? Sí. Que yo me alegro. Yo estoy convencido de que la razón por la que no has bajado mucho es porque has bajado en grasa, has subido en músculo. Estoy convencido de eso. Por eso te mantienes en cierto balance. Es que yo lo corroboro porque yo me hice, cuando empecé el gimnasio me hicieron un chequeo general y a mí me dijeron que yo tengo más porcentaje de músculo que porcentaje de grasa actualmente en mi cuerpo. Significa que mi peso en sí es más peso de músculo que peso de grasa excesiva. Y hay harto de grasa, estamos claros. Sí, si no estoy diciendo Tiene que ser eliminado. Que es esto de grasa pero no y es, esto... No, pero no es una proporción en donde la grasa es mayor. Exacto. Que probablemente antes sí lo era. Sí, cuando yo te conocí, de seguro que sí. Es muy posible. Y a mí me dijo, la chica que me atendió me dijo así como, es curioso porque normalmente las personas que llegan con tu peso
normalmente es más porcentaje de grasa y menos porcentaje de músculo y hay que trabajar en músculo. Sí. Y a mí me dio mucho más cardio, pero también pesa para que no pierda el músculo que ya tengo. Para mantenerlo. Por eso, en todo caso, como te digo, tiende a ser algo más, un proceso más lento. Para mí tiene sentido. No tengo problema en eso. Me parece bien. Me voy a mantener fortachona. Voy a seguir pudiendo ser fuerte. Así cuando estés viejito voy a poder ayudarte. Qué tierna tu motivación. Pero eso. De eso se trata los hábitos según el libro. Igual lo recomiendo porque es una leída simple. No hay como mucho lenguaje complejo, por lo menos por lo que recuerdo. Me lo voy a leer y vamos a hacer un segmento haciendo la reseña del libro. Quizá de uno que no hayamos mencionado ya. Exacto. Quizá de otro, pero bueno. Quizá de otro, no sé. Eso. Pero ahí se... Y de ahí te para el tintero. Me parece. ¿Algo más que quieras repasar antes de...? Como conclusión, para conclusión y cierre, los hábitos siempre, como dijimos, van a ir ligados al estilo de vida. Y si tú quieres cambiarlos y lo intentas, pero fracasas y sientes que no eres capaz de hacer ese cambio, la verdad es que no. La verdad es que quizá no es el momento, quizá la voluntad que tienes en ese momento no es la suficiente para hacer el cambio. No, es que no se puede depender de voluntad. Aquí es cuando voy a tratar de ayudar un poco. A la persona que le cuesta, a la persona que dice que no puede, no todo puede depender de voluntad o de disciplina. La disciplina es necesaria. Pero ayúdate. Onda, por alguna razón tú y yo ya no tenemos tanto snack en la casa ahí como disponible. Por alguna razón los juegos que compramos ahora son light. Onda, no tengáis a mano lo que te hace daño. Si yo quiero, por ejemplo, decidir no fumar, no porque, bueno, lo necesite, pero porque me dio la gana y esta semana no quiero fumar, voy a no comprar una cajetilla, porque tenerla ahí es solo tentación. Mira, antes de, porque estábamos por terminar, pero antes de, voy a repasar la parte de abajo de este resumen de cómo romper un mal hábito, ¿ya? Como primera parte, esto de la Q, de lo que gatilla tu hábito, era reducir la exposición. Onda, que la Q que te causa el mal hábito, que el gatillo, no esté presente. Trata de alejarlo lo más posible. Si hay algo que te resulta que, oye, bueno, no sé, pues, sería adicto a apostar en línea, desinstálate la aplicación, pues, bueno, porque si la tenías ahí al alcance de tu pulgar, no obviamente... No tengáis en la casa, no tengáis alcohol en la casa. Si es que es lo que gatilla tu mal hábito, pues, tiene sentido. En segundo lugar, respecto al deseo, trata de reformularte la mentalidad con la que ves esas cosas. Dice, trata de destacar hacia ti mismo, onda, quizá por escrito, lo que sea, pero tratar de tener presente lo positivo de evadir tu hábito. Lo positivo que es, onda si necesitáis dejar de fumar porque de verdad está afectando tu salud y tenés hijos, por ejemplo, bueno, ponte fotos de tu hijo, ¿cachai? Onda, estoy como necesito verlos crecer, weón, y no sé, pues invéntate algo, pero la idea es que veas ese hábito de una forma distinta. Si tenía adicción a la pornografía, por ejemplo, empieza a consumir un poco de esto de, oye, ¿qué es lo que realmente hace el porno en tu mente? ¿Es como las drogas o no? Onda, ¿afecta de esa manera? ¿Es tan serio, es tan grave? ¿Me está haciendo ese daño? Veámoslo. No sé, pues hay un montón de cosas. En las que puedes recurrir como para decir, oye, ya los veo de una forma distinta, ya no me da ese mismo antojo. En tercer lugar, en lugar de reducir la fricción y facilitártelo, por el contrario, aumenta la fricción. Hazlo difícil. Onda, por algo, cuando alguien va y bebe en un bar, le dicen, entrega tus llaves. Porque si tenéis la llave a mano, podéis ir y prender el auto y conducir borracho. Pero si no tienes las llaves a mano, ya añadiste fricción ahí, ya añadiste una traba, donde te va a dificultar el tomar una mala decisión. Entonces, eso. Añade barreras. Ponte murallas entre tú y el mal y la mala consecuencia. Ese es el tema. Y por último, haz que no sea satisfactorio. Cuando que no haya recompensa. Que la recompensa sea negativa. Que no resulte, si quieres romper con algo,
deja de disfrutarlo. Que no resulte como positivo, velo de otra manera. ¿Se entiende? Puedes crear un contrato contigo mismo, de eso habla el libro, ¿cachai? Habla de que los costos de incurrir en tus malos hábitos sean públicos y dolorosos. Dolorosos en un sentido metafórico. En fin. Esas son cosas y estrategias que te pueden ayudar a... No son infalibles, pero sí, si afectas, o sea, si atacas cada uno de estos pasos, el bucle es mucho más difícil que se mantenga. En algún momento se va a quebrar y no va a requerir que tú estés todo el tiempo poniendo de tu fuerza de voluntad para no hacerlo. ¿Se entiende? Eso ayuda. Así que eso. Sí, háganle caso a él. Yo estoy cambiando los hábitos gracias a lo que él me ha hecho y lo que él me ha ayudado. Como que yo intento hacer que suene más bonito y más compasivo, pero a veces no, la compasión no siempre ayuda. A veces uno necesita como un poquito de agua fría, un golpe de realidad. Eso. Esas son nuestras conclusiones. Eso. Nos vemos Un la gusto como próxima siempre. semana. Nos vemos. Se cuidan. Adiós.